Buenos días, les habla el profesor Pedro Ilarreta desde la Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo. En el día de hoy vamos a conversar sobre la unidad 1 y vamos a manejar el concepto de epistemología. La epistemología es una ciencia que se utiliza para comprender de dónde se origina el conocimiento. La epistemología, acerca por favor para acá, la epistemología define el conocimiento o lo ve como una sospecha de algo que va a suceder o que puede ser demostrado antes de demostrarlo. Los seres humanos siempre fueron curiosos por su entorno, comenzaron a observar su entorno y comprendían diversos fenómenos sociales o científicos y podían predecir de dónde se originaba ese conocimiento. ¿Por qué se llama epistemología? Porque antiguamente el conocimiento se comenzó a registrar de forma escrita, a manera de epístolas, a manera de cartas. Los científicos escribían lo que aprendían y se lo intercambiaban entre ellos. De allí surge el concepto de la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía. La filosofía intenta comprender cómo el ser humano produce el conocimiento científico. Para poderlo validar, la epistemología se auxilia del método científico. Ok. Antes de entrar al concepto del método científico, tenemos que saber qué es ciencia. ¿Qué es ciencia? La ciencia inicialmente se concibe como todo lo que el ser humano hace, todo lo que ha investigado, todo lo que observa, todo lo que interpreta. Pero hay cosas que no son ciencia. Dentro de la filosofía existe algo llamado empirismo. Antiguamente existía mucho conocimiento falso que no había sido demostrado por el método científico. Hay personas que son empíricas, pueden manejar un conocimiento pero sin tener ningún estudio. De hecho, la contabilidad surgió a partir de los comerciantes que comenzaron a hacer sus asientos de todo lo que vendían y todo lo que perdían, ¿ok? O todo lo que les robaban. A partir de eso, ellos comenzaron a desarrollar una habilidad dentro del campo de la contaduría. Igual la computación. La computación fue un ensayo. Mediante el ensayo y el error, ¿verdad? Comenzaron a crear la calculadora, los egipcios, luego fueron ensayando con otro tipo de máquinas para poder sumar, restar, multiplicar, hasta que se creó el primer computador que era del tamaño de una habitación. Y poco a poco el ser humano lo fue perfeccionando, hasta que nosotros conocemos el computador de hoy en día. Ayer estaba mirando que el internet surgió de una red que existía entre dos universidades y poco a poco, ¿verdad?, se fue ensayando, se descubrió que era algo bueno y se fue ampliando al resto de los Estados Unidos hasta que llegó a nivel mundial. La ciencia entonces es un sistema de conocimientos, ¿ok?, que interpreta los fenómenos mediante el método científico. Pero nosotros tenemos que saber qué es ciencia y qué no es ciencia. Hay cosas que no son científicas. Cuando nosotros nos referimos a fenómenos que no pueden ser demostrados mediante el método científico, estamos hablando de algo que no es ciencia. Para poder ser ciencia, ¿verdad?, todo fenómeno tiene que ser demostrado con el método científico. De hecho, se habla de que para que algo pueda ser ciencia, tiene que ser demostrado en un laboratorio. Hay cosas que no son científicas. Nosotros, por ejemplo, la brujería. La brujería, eso no es ciencia. De que usted le diga, mire, usted con esta pócima, usted se va a curar. Eso ha sido demostrado científicamente. Se ha llevado a un laboratorio y se le han hecho pruebas. Si eso no fue demostrado en un laboratorio, no es ciencia. Lo mismo ocurre dentro del campo de la economía y de la contaduría pública. Hay sistemas contables que no son científicos. Simple y llanamente no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque no han sido demostrados o no se basan en la estadística, en la matemática y particularmente no es ciencia. Entonces, siempre para que algo pueda ser científico, tiene que ser
demostrado mediante el método científico. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando un campesino refiere, madre, viene pasando el bus del aseo. Hay conocimientos que no son de naturaleza científica. Por ejemplo, en la metafísica, nosotros no, o sea, hay muchas cosas que son dogmas. ¿Qué es un dogma? Es un acto de fe. Saber que los extraterrestres existen no han podido ser demostrados científicamente. Entonces, la existencia de los extraterrestres es un dogma. También un tema muy delicado que hay gente que le incomoda, la existencia de Dios. Yo no puedo demostrar la existencia de Dios mediante el método científico. De hecho, la Iglesia frenó mucho la ciencia a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque todo se basaba en el conocimiento del dogma. El mundo lo visualizábamos según lo que decía la Biblia. Era imposible decir, por ejemplo, que el hombre había evolucionado del mono, porque la Biblia dice que Dios creó a Adán en el jardín del Edén. Llegó al jardín del Edén, hizo barro y creó al hombre en el suelo y sopló en su nariz. Si yo decía que el hombre había evolucionado del mono, eso estaba en contra del dogma, de la fe. Por eso es que la ciencia no se la lleva bien con la fe. A pesar de todo, en el Vaticano hay un laboratorio científico y hay un observatorio del espacio. Porque se ha aceptado que Dios creó el universo y creó el mundo de una forma o de una manera. Pero que la ciencia ha aprendido a describir la mano de Dios dentro de ese campo. Esto es un poquito difícil de entender. El método científico forma parte de un método cuantitativo, ¿verdad? Se define el método científico como un conjunto de pasos ordenados, ¿verdad?, que originan nuevos conocimientos. ¿Cuáles son esos pasos? Se dice que son 4 pasos. Usted se mete en la red social Pinterest, creo que se pronuncia así, ¿verdad? Pinterest. Usted puede poner ahí método científico y le van a aparecer muchos cuadros, pero lo principal es observación, medición, experimentación y formulación de hipótesis. Cuando yo veo un fenómeno, por ejemplo, una empresa, yo tomo la empresa y la someto a un proceso de observación. El proceso de observación puede ser desde afuera o desde dentro. A mí me gusta mucho observar las empresas. Fíjate que yo he aprendido que en los supermercados las cosas que están en la parte de abajo son las que se quieren vender más rápido. Y eso está demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a un proceso de observación. A lo largo de los años la gente comenzó a observar que si tú ponías los pañales en la parte de abajo se vendían más. Si ponías las golosinas en la parte de abajo se vendían más. Pero ¿de dónde se descubrió eso? De la observación. Es por eso que empresas como Farmatodo tienen un manual de cómo la persona va a acomodar los productos dentro del supermercado para que se vendan más. Si los productos están desordenados se venden menos. ¿Y eso cómo se logró? Gracias a la observación y a la medición, porque se midió. A ver, si ponemos los pañales arriba, ¿cuántos se vendieron? Si los ponemos abajo, ¿cuántos se vendieron? Casi todas esas franquicias, ¿verdad?, trabajan sobre el método científico para aumentar el porcentaje de ventas. Igual cuando en contabilidad se han propuesto, ¿verdad?, la normalización o la ejecución de normas para elaborar la contabilidad. Eso es un proceso que se logró gracias a la observación y a la medición y a la experimentación. Se hacen experimentos. Si los pongo aquí se venden más, si los pongo aquí se venden menos. Vamos a intentar ponerlos de este lado, ¿ok? O sea, a veces la posición, hasta la música que te ponen en el supermercado, influyen en que las cosas se vendan más o se vendan menos. Hay productos que los envuelven en bolsas de papel celofán, porque se ha demostrado que el ser humano cuando bebe algo envuelto en papel celofán, lo compra, y si lo ve en bolsa plástica, escoge el que está en papel celofán. No se sabe por qué, pero todo eso se ha logrado gracias a la observación, a la medición y a la experimentación. Se arroja una hipótesis y luego esta hipótesis se comprueba. ¿Ok? Fíjate que en el caso de la computación se inventaron los logaritmos. Entonces se dice que si tú estás en Facebook o estás en Instagram y tú le pones una propaganda a la persona y si la persona le gusta un color, tú le pones las franelas de ese color para que la persona compre las franelas de ese color. O sea, en computación se utilizan también este método para poder, siempre todo va hacia la parte económica, obtener mayor ingreso económico.
El método científico está como un conjunto de técnicas. Yo siempre lo digo que es una receta, como la receta de cocina, ¿verdad? Que hace que las cosas queden bien hechas. Siempre cuando tenemos método todo queda mejor. Cuando la persona es desordenada, las cosas les resultan mal. Todo esto, ¿verdad? Todo el método científico tiene 3 principios, que son falsabilidad, reproducibilidad y repetibilidad. La falsación es un método. ¿Cómo es eso? Si yo tengo una teoría, puedo decir que esa teoría o es falsa o es verdadera. ¿Será falso que existen los extraterrestres o será verdadero? Eso se llama falsacionar un fenómeno. ¿Será falso que el COVID vino del murciélago o estaba escondido en el Polo Norte y el Polo Norte se derritió y el virus salió del Polo Norte? ¿Será eso verdadero o será falso? ¿El virus se reproduce o se le pega a la persona cuando no usa tapaboca? Todo eso se ha obtenido, todos esos conocimientos en medicina, en biología, en física, en química, gracias a estos 3 principios: falsabilidad, reproducibilidad y repetitividad. Hay cosas que se repiten. Si yo como mucho cubito y sopa Maggi, me da cáncer de estómago. Eso es un principio que se ha estudiado dentro de la medicina. ¿Y de dónde se obtuvo el conocimiento? De la repetibilidad. ¿Por qué? Porque empezaron a observar muchos pacientes que les daba cáncer de estómago y lo que comían era cubito, comida con cubito y comida con sopa Maggi. Y les gustaba mucho la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y les gustaba mucho comer comida caliente. Entonces, al final de la investigación se comprobó que la gente que toma Pepsi-Cola, que la gente que come comida con picante, que come comida con cubito, con sopa Maggi, que también agarra mucha rabia, ¿verdad? Que se come la comida muy caliente, hacía que la persona se enfermara de cáncer de estómago. Entonces, el conocimiento surge de estos 3 principios que se dan durante el proceso del método científico. Fíjate tú que hay 4 técnicas básicas para descubrir la ciencia. La deducción, que es de lo general a lo particular. La inducción, que es de lo particular a lo general. La abducción. Abducción es cuando tú empujas. Cuando vas, empujas, te metes, buscas. Eso es abducir, para poder obtener el conocimiento. Y la predicción. Yo tengo 2 modelos contables, tengo este y tengo este, ¿verdad? Pero yo por experiencia sé que este modelo contable es el que me va a resultar para ponerlo en práctica en un supermercado. Y sé que este no me va a resultar. Ahí estoy yo haciendo una predicción o hipótesis. Porque una hipótesis es un supuesto, es algo que yo predigo, es algo que yo pienso que va a suceder. De hecho, una hipótesis puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son las grandes hipótesis de mi vida? Que los estudiantes de hoy en día no van a aprender mucho porque las universidades fueron destruidas. ¿Cómo aprende un estudiante si el aula de clase la destruyeron? Eso es un principio de predicción. Ahora, pero yo no sé si yo estoy equivocado, de repente eso es falso, lo que yo estoy diciendo. Entonces entra el principio de la falsabilidad. Entonces, todas estas palabras son claves a la hora de desarrollar nuestra investigación, bien sea en el área contable o en el área tecnológica. Muchas gracias por su atención.